Buenos días, nosotros somos Damián Alvarado y Giancarlo Altamirano y vamos a hablarles acerca de los instrumentos para la medición, comenzando con los instrumentos para magnitudes de masa y peso. Para comenzar a analizar estos instrumentos de medición es importante aclarar las diferencias entre masa y peso. Esto debido a que se encargan de medir unidades distintas. Por un lado, la masa se encarga de medir la cantidad de sustancia que hay dentro de un cuerpo, mientras que el peso mide la fuerza que ejerce la gravedad sobre dicha masa. Habiendo dicho esto, comenzamos con los instrumentos para medir la masa, entre los cuales se encuentran la balanza, la báscula y un catarómetro. La balanza se encarga de medir las masas de forma comparativa, es decir, colocas el objeto que quieres medir sobre la base de la balanza y mediante las masas que hay entre los brazos buscas un equilibrio, y al haber obtenido dicho equilibrio podrás encontrar la masa del cuerpo que pusiste sobre la base. De esta manera la balanza determina la masa. Por ejemplo, aquí tenemos una balanza mecánica de 3 brazos, donde podemos observar que en la parte superior tenemos un platillo donde colocamos el objeto que queremos medir, mientras que en el costado observamos un péndulo para calibrar la balanza, ajustando la cera. Y aquí se observan los 3 brazos. Vemos que en el brazo del fondo tiene una escala de 20 a 100 gramos, mientras que en el segundo de 100 a 500. Aquí es donde se encuentra el equilibrio para determinar la masa del objeto que queramos medir. De igual forma aquí podemos ver balanzas digitales, las cuales te dan una magnitud directa. Posteriormente tenemos otro sistema de medición que es una báscula. Esto opera de la misma manera que una balanza, sin embargo la báscula funciona para objetos aún más grandes, de mayor tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos una báscula con una escala de 0 a 500 kilogramos. Por ejemplo, aquí tenemos una báscula de plancha, donde colocamos el objeto que queramos medir en la parte inferior de esta báscula. Posteriormente podemos ver las barras calibradoras. Tenemos una barra calibradora inferior que va de 0 a 450 kilogramos y la barra superior que va de 0 a 50 kilogramos. Posteriormente tenemos el regular rectangular mecánico que cuenta con 2 tuercas y un tornillo para regular. Y al igual que una balanza mecánica normal, esta báscula consiste en equilibrar las masas de cada barra calibradora y así obtener la masa del objeto que queramos medir. Posteriormente tenemos un catarómetro, el cual se encarga de determinar la cantidad de sustancia que hay dentro de una composición de gases. Este se mide en partes por millón. Este instrumento se compone de 2 tubos en donde se disponen los gases a estudiar y cuenta con bobinas de calefacción a cada extremo. Además de esto, el instrumento cuenta con un sensor que permite determinar la presencia de un metal o un termistor. Ahora, como instrumentos para medir el peso, contamos con el dinamómetro. Este dinamómetro cuenta con un resorte, el cual tiene una escala gradada, y en su extremo inferior cuenta con un gancho. Al momento de colocar un objeto sobre el gancho, el resorte desciende hasta que se detiene en una determinada medida, marcando el peso o la fuerza de dicho objeto. Este se mide en newtons. Posteriormente tenemos el barómetro. Él se encarga de medir la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar, y es por tanto el peso por unidad de superficie. El buen uso del barómetro se debe tener en cuenta la ubicación, ya que este es un instrumento sensible. Este debe ser mantenido alejado de cualquier fuente de calor y asegurarse de que esté bien estable para evitar golpes y vibraciones, y una vez instalado debe ser evitado moverse. El barómetro se debe ajustar ligeramente la posición de la aguja, disminuyendo la presión en aproximadamente 1 hectopascal cada 8 metros. Posteriormente, al haber calibrado el barómetro, se le da su correspondiente uso. La presión atmosférica indicada por el barómetro cambia según la evolución del peso del aire ambiente. Esta se mide en hectopascales. La aguja de barómetro se mueve cuando cambia la presión. Por debajo de 1003 hectopascales indica una depresión, y por encima de esta magnitud, una anticiclón. Si la aguja permanece fija, puede significar que la presión no cambia o que el dispositivo no está correctamente calibrado. En este caso, para comprobar si el instrumento está correctamente calibrado, debe colocar el barómetro en una bolsa de plástico y comprimirla ligeramente. Si la presión aumenta, debe ajustar el barómetro. De igual forma, el peso puede ser calculado por medio de una balanza. Sin embargo, esto es indirecto, ya que al haber obtenido la masa por medio de la balanza, esta magnitud es multiplicada por la constante de la gravedad y así obtener el peso. Posteriormente tenemos los tipos de instrumentos para magnitud de temperatura. La temperatura se encarga de indicar la energía interna de cada cuerpo de un objeto o del medio ambiente en general. Sus unidades de medida son la temperatura medida en grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Para medir la magnitud de temperatura contamos con los siguientes instrumentos. El primero de ellos es el termómetro bimetálico.
Este sirve para el control de temperaturas en superficies, temperatura de fluido, en sistemas de calefacción y enfriamiento. Los termómetros bimetálicos se componen de una estructura de acero con una escala graduada. Estas gradaciones pueden ser en Fahrenheit, Celsius y Kelvin, los cuales son medidos mediante una aguja indicadora. El valor de temperatura de estos termómetros es esta lámina bimetálica. Los termómetros bimetálicos miden la temperatura mediante un muelle espiral que consiste en dos metales diferentes. Estos metales tienen diferentes valores de dilatación térmica. Expuesto a calor, el bimetal se deforma hacia una dirección, y en caso de frío, en dirección opuesta. La deformación mecánica del muelle bimetálico genera un movimiento giratorio, inducido por una variación de la temperatura. La temperatura se transmite a la aguja del instrumento de medición a través del eje del mecanismo, así indicando la temperatura con la que se está contando. Posteriormente tenemos el termohidrógrafo, el cual cuenta con una banda de papel que está enrollada en un tambor y va girando en función del tiempo, de manera que se va registrando la temperatura en dicho papel. La manera en la que se mide la temperatura es la siguiente. Por un lado, la temperatura tiene una plumilla que va conectada a un dispositivo que amplifica los movimientos que se producen en una lámina metálica compuesta por metales con coeficientes de diferente dilatación. Esta diferencia de dilatación provoca que con la temperatura estos metales se contraigan de distinta manera, de modo que esa diferencia de contracción provocará tensiones que se traducirán en movimiento y serán marcados en el papel, mediante la aguja. Y por último tenemos el pirómetro. Estos instrumentos realizan la medición sin establecer contacto con la sustancia o el objeto a medir, permitiendo al operador mantenerse a una distancia segura de cualquier componente extremadamente caliente. Este instrumento te da una medición directa de lo que quieras medir. Son muy sencillos de utilizar. Espectrofotometría. La espectrofotometría es el método de análisis óptico más usado de las investigaciones biológicas. El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. Todas las sustancias pueden absorber energía radiante, aún el vidrio, que parece ser completamente transparente, absorbe longitud de ondas que pertenecen al espectro visible. El agua absorbe fuertemente en la región del infrarrojo. La absorción de las radiaciones ultravioletas visibles e infrarrojas depende de la estructura de las moléculas y es característica para cada sustancia química. Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida y la energía radiante no puede producir ningún efecto sin ser absorbida. El color de las sustancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de onda de luz blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes de onda no absorbida. La fotometría como técnica instrumental es un método óptico de análisis químico relacionado con la colorimetría y la espectrofotometría. El espectrofotómetro es un aparato diseñado para medir el espectro de transmitencia o reflectancia de un objeto. El objeto de estos aparatos es el de comparar la radiación para cada longitud de onda del objeto con la incidente. La colorimetría se emplea para determinar visualmente la concentración de compuestos coloreados en una solución, mientras que la fotometría y la espectrofotometría se basan en la medida de absorbancia de una solución a una longitud de onda específica, empleando fuentes de luz como radiación electromagnética. Los modernos instrumentos colorímetros están diseñados para proporcionar automáticamente los valores triestímulo y las coordenadas de color de un estímulo dado sin usar el ojo humano, con las medidas tomadas por el instrumento. Existen tres tipos de instrumentos colorímetros: el espectrofotómetro, el espectroradiómetro y los colorímetros de filtro. Los métodos ópticos se clasifican en métodos espectroscópicos. Si existe un intercambio de energía entre la radiación electromagnética y la materia, en estos métodos se mide el espectro, siendo esto debido a transiciones entre distintos niveles energéticos. Métodos no espectroscópicos. Cuando no tiene lugar intercambio de energía como consecuencia de la interacción materia-radiación electromagnética, no se producen transiciones entre los diferentes estados energéticos, sino que realmente lo que ocurre son intercambios de dirección
o propiedades físicas de radiación electromagnética. Se define la fotometría como la técnica óptica de la absorción de la radiación que va a permitir relacionar la cantidad de luz absorbida con la concentración del analito que interesa conocer. La radiación electromagnética es una onda que se caracteriza por su longitud de onda, frecuencia y amplitud, y abarca desde los 390 hasta los 750 nanómetros. Esto quiere decir la zona visible del espectro. La radiación u onda electromagnética que puede percibir el ojo humano se define como luz visible y tiene propiedades muy bien definidas. Estas son que se propaga en el vacío a una velocidad de 3 por 108 metros sobre segundo, se propaga en línea recta, se refleja cuando llega a una superficie reflectante, se refracta cuando pasa de un medio a otro. En lo general, las sustancias transmiten, absorben y reflejan luz. Es importante el conocer todos estos instrumentos. También es importante el saber cómo se utilizan, ya que así, al tener que utilizarlos en un trabajo, contarás con la experiencia y la capacitación para saber que el proceso que se está llevando a cabo es de una manera eficiente y con un artefacto bien calibrado, y haciendo así buen uso de ellos.